pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero que nos reúne cada semana por estos mismos canales para conversar de los temas de mayor relevancia que pueden ayudarnos a reducir los riesgos, a seguir construyendo ese desarrollo sostenible al que tenemos derecho. Tradicionalmente el mes de septiembre ha sido un mes complicado, digámoslo así, en temas de gestión de riesgos, de desastres, y la celebración del Día Nacional de Gestión de Riesgos normalmente se maneja en este mes, en la semana pasada, precisamente en conmemoración de los eventos catastróficos que han ocurrido, como el huracán George en nuestro país. En esta semana hemos visto lo convulso que ha estado todo el panorama de la región del Caribe, del Gran Caribe, aunque para nosotros en República Dominicana los vientos siguen siendo favorables, aportando lluvias eventuales en algún momento sin que haya grandes excesos, y las tormentas parece que las fuerzas, digamos, celestiales se están combinando o por arriba o por abajo para facilitarnos una vida más tranquila en estos momentos. Pero no debemos nosotros dejar de ver que independientemente de la oportunidad que nos ofrece la naturaleza, que nos permite haber avanzado en esta temporada ciclónica hasta estos momentos sin mayor trauma ni dificultades, y los eventos se van por arriba o se van por abajo o se van por el occidente o suben por oriente, dándonos un respiro a nosotros en la República Dominicana y en sentido general en la isla hispaniola. No debemos nosotros dejar de ver la importancia que reviste el que nosotros mantengamos una actitud proactiva permanentemente. La necesidad de ver la gestión del riesgo como un conjunto de elementos a los que podemos atender permanentemente, con los que podemos estar vinculados en una relación estrecha de conocimiento, de reducción, sin lugar a dudas nos garantiza minimizar los riesgos en nuestro país. Viendo el golpe fuerte al que está siendo sometida la península de la Florida, Miami y toda esa zona ante los embates del huracán Helene, nos deben motivar a nosotros a revisar las tareas que tenemos pendientes. Conscientes de que independientemente de la fuerza de la naturaleza y cómo se conjuga en nuestro territorio, tenemos un elemento determinante que son los efectos de los cambios climáticos que tienden a incrementar los efectos de esas intervenciones de la naturaleza en nuestro territorio. Vamos a analizar hoy
cosas a las que debemos prestar atención, aún hoy, cuando no somos abatidos por los eventos, si queremos reducir los efectos de ese fenómeno natural cuando nos toque el caso de que llegue a nosotros. En breve entramos en materia revisando los efectos de los cambios climáticos y los fenómenos atmosféricos en nuestro país y qué debemos hacer para reducir los riesgos en todo momento. Queridos amigos, viendo los efectos del cambio climático, cómo interviene, cómo incrementa la fuerza de la naturaleza, convirtiéndonos en víctimas vulnerables de condiciones especiales, amerita los comentarios que vamos a intentar compartir con ustedes en estos momentos. Lo primero que es importante que nosotros, las personas que vivimos en las comunidades, entendamos que tenemos un rol importante que jugar en la reducción de riesgos, en contribuir a reducir las afectaciones. Nuestra capacidad, el que sepamos entender la dinámica de la naturaleza, estar pendiente de los avisos y advertencias del sistema nacional, que conozcamos el territorio, que tengamos una preparación adecuada para reducir los riesgos con los planes de contingencia, con el ejercicio previo que nos permita poner en marcha esos planes de contingencia locales. También el que nosotros tengamos el conocimiento del nivel de vulnerabilidad al que estamos expuestos puede marcar la diferencia. O sea, si vivimos en la orilla de un río, que sabemos que el volumen del agua que trae ese río sube hasta una altura determinada que puede estar marcada en la base del puente que entra a la ciudad, en alguna roca o en alguna piedra que normalmente cuando el río baja con fuerza, luego de 2 o 3 días de lluvia, vemos las etapas por las que sube el río. Mejor si podemos tener en nuestro plan de contingencia indicadas las alturas, de tal manera que el río habla cómo va subiendo. Si nosotros logramos tener el conocimiento de nuestra vulnerabilidad y compensamos esa vulnerabilidad con un fortalecimiento de nuestras capacidades, sin lugar a duda vamos a contribuir a reducir los riesgos. Y contribuimos a reducir las capacidades, la vulnerabilidad, si nosotros ejercitamos, conocemos el plan de contingencia que hay en nuestra comunidad para evitar la ocurrencia de ese evento, si nosotros garantizamos la puesta en marcha de las evacuaciones de acuerdo al plan, si tenemos el personal entrenado para dirigir las evacuaciones en el momento oportuno, si hemos incorporado en nuestro plan de contingencia a tomadores de decisión clave, los dueños de camiones o los dueños de autobuses o los dueños de carretas, gente que puede contribuir a hacer la evacuación de manera rápida y efectiva cuando se da la voz de alerta por quien está compelido a hacerlo en nuestra comunidad. Si nosotros hacemos eso, reducimos los riesgos. Puede ser que el río suba, puede ser que el río entre
a las calles de nuestros barrios, puede ser que entre inclusive el agua en nuestra comunidad, pero si hemos logrado evacuar a las personas más vulnerables a tiempo y los que quedamos somos aquellos que tenemos la capacidad de movilizarnos adecuadamente de acuerdo al plan hacia el lugar seguro, es muy probable que aunque hayan daños materiales, no tengamos nada grave que lamentar porque no hay vidas que se pierden o las afectaciones son menores. Si conscientes del riesgo de inundación, porque cuando el río baja, tradicionalmente el agua sube a determinados niveles y eso entra en nuestra vivienda en particular, por las razones que sea, porque está en una parte más baja, porque está cerca de una cañada que se bloquea y al bloquearse sube el agua, que nosotros hemos retirado de la casa a un lugar seguro todos los documentos claves de la familia, títulos de propiedad, póliza de seguro, documentos personales, actas de nacimiento, papeles, notas de los colegios, la mochila con los libros y utilería escolar de los niños que van a la escuela o de aquellos que van a la educación superior o algún curso especializado, sea prepara, sea de Infotep o sea una formación especializada cualquiera. Si nosotros retiramos ese material que es clave para que podamos darle continuidad al proceso educativo como se debe, independientemente de las inundaciones o de los efectos del agua, cuando regresemos luego que baja el río, solamente tendremos que limpiar algunas cosas, proteger, recuperar cosas menores, pero lo más importante que es la vida, lo más importante que es garantizar el proceso educativo de los niños, o lo otro más importante que es garantizar los enseres imprescindibles en el hogar, aquellos que nos van a poder darle continuidad al proceso de seguridad alimentaria o de vivienda, lo tenemos resuelto. Ahora, si en nuestro accionar estamos disponiendo de colocar la vivienda en una zona de alta inseguridad, de alto riesgo, que a la mínima subida del río se va a llevar el río, o que se colocó en una zona que se puede incendiar porque en estos tiempos de sequía recurrente y de cambios climáticos y de calores intensos, solamente basta ver la prensa nacional e internacional cómo se reflejan los incendios colosales que están desarrollándose en diferentes puntos del mundo, sea en nuestro continente americano, sea en Europa o sea en Asia o en África, cómo se pierden vidas y propiedades en una forma cuantiosa por los incendios forestales que afectan como una grave amenaza indiscutiblemente vinculada a los efectos del cambio climático. O sea, nuestra tarea debe ser identificar todas las amenazas que de una u otra manera pueden incidir en nuestro espacio chico, en nuestro sector, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, y que puede afectarnos a nosotros directamente. Y ese proceso de identificar los riesgos que hay, que nos permita hacer el mapa de riesgo adecuado, conveniente y oportuno, nos debe guiar a definir con precisión el plan de contingencia ante cada eventualidad o riesgo identificado en función de nuestra vulnerabilidad, definir las rutas de evacuación y los equipos que tenemos que tener preparados, esas redes comunitarias entrenadas y preparadas que sepan manejar el plan de contingencia, que sepan hacer la ruta de evacuación y dirigir la evacuación de las personas, que sepan manejar los albergues cuando se ha establecido el caso, que sepan manejar las emergencias de salud que puedan presentarse,
porque en ese momento, si se bloquean los pasos y no hay acceso a los centros de salud o a los especialistas de salud que deben apoyar en esos momentos de crisis, debemos tener las capacidades locales instaladas en cada comunidad para, sobre todo, preservar la vida y la salud de las poblaciones más vulnerables de nuestro entorno. Es una tarea colosal que debemos tener en marcha permanentemente, que debemos garantizar, porque si no hay pérdidas de vidas, si no hay graves afectaciones, aunque tengamos la inundación o tengamos el incendio o tengamos una explosión, siempre habrá la disposición y la cooperación de todos los miembros de la comunidad y de las comunidades vecinas y del Estado para avanzar en la situación correcta hacia donde tenemos que ir. Solamente el que seamos capaces de hacer esos planes de contingencia y socializarlos permanentemente, ejercitarnos, va a garantizar que nosotros podamos sobrepasar sin nada grave que lamentar, sin pérdida de vidas y en condiciones de fortaleza física y social, todos los riesgos que se presentan en esos momentos. Seguimos en breve, queridos amigos, con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, analizando qué tareas tenemos que hacer y podemos hacer hoy antes de que llegue la amenaza que pone en riesgo nuestras vidas, nuestras propiedades y nuestro desarrollo. Queridos amigos, analizando las tareas que debemos tener pendiente o que debemos realizar ahora, antes de que llegue la tormenta o la inundación, seguimos analizando algunos elementos de las amenazas que debemos ponderar, que conocemos por nuestro histórico. Vimos las inundaciones, conversamos acerca de los incendios, generalmente incendios forestales que se dan, pero pueden igualmente ser incendios generados por cortocircuitos o aterrizajes que se dan en el marco del desastre que se puede presentar con una inundación. Pero también debemos prestar especial atención al agua. El agua, ese elemento natural que garantiza la vida, es sin lugar a duda uno de los principales agentes contaminantes cuando hay un desastre. Porque cuando baja el río, arrastrando todo lo que hay en la periferia con los sedimentos, también van todos los excrementos de animales y seres humanos que fueron dispuestos en el camino, que bajaron al llenarse el pozo séptico y la cloaca. Y esa agua marrón que normalmente vemos en el río que viene bajando con fuerza, es un compost lleno de contaminación y afectación, que cuando se mete en los patios de nuestras casas o en el techo o en los pisos de nuestras casas o corre por nuestras calles y nuestros hijos o nietos o los vecinos, usted los ve caminando en el charco de agua
a veces jugando, retosando, o a veces en el desplazamiento rápido para escapar de los efectos de la inundación, porque no hicimos la tarea de hacer la evacuación a tiempo, estamos expuestos a la primera afectación que nos puede tener el agua y a la que tenemos que prestar atención. El tema de la contaminación del agua, que va a generar problemas gastrointestinales en cada una de las personas que estemos en contacto con esa agua, porque al ingerirla, ya sea porque tengamos que sumergirnos en ella en algún momento, o porque en la movilización con la mano sucia de esa agua contaminada la pasemos por la boca y se ingiera, o sea porque el niño chapaleteando en el agua ingiera, o ya sea porque la mujer que movilizándose en el agua sea afectada y contaminada en sus partes íntimas, generándole posteriormente algún tipo de infección que traerá, en el mejor de los casos, una hospitalización o una necesidad de medicación, pero que podría en algunos casos agravarse, generando afectaciones que pueden hasta costar la vida, porque nada descarta que en una isla donde el virus del cólera, donde las bacterias del cólera, están presentes, podamos tener, por una u otra razón, corriendo en nuestro territorio esas bacterias y generar afectaciones también como el tipo del cólera o el tema de las infecciones gastrointestinales y, por qué no, el tema del dengue, enfermedad endémica presente en nuestro país, que se va a manejar no en las aguas sucias, porque el dengue no se desarrolla, Aedes aegypti no se multiplica en las aguas sucias, sino en los criaderos, las botellas o las tapas o los cocos o las latas, en esos recipientes muchas veces que tenemos en las casas o en el entorno de agua limpia, donde se da el criadero de mosquitos, que generalmente se incrementa en casos de tragedia o de emergencias, donde la lluvia o el exceso de agua es lo común. Entonces, ante esa amenaza, nuestro plan tiene que ponerse en marcha, en primer lugar, de garantizar que el agua sucia no llegue a las personas más vulnerables, porque son los más expuestos a las enfermedades. Debemos evitar el plan de contingencias, hacer la evacuación. Segundo, tener disponibilidad en el plan de contingencia que hagamos de agua potable disponible para esas emergencias, teniendo localizadas en nuestra casa la cantidad de agua que nos va a permitir cada uno de los seres humanos tener la cantidad de litros de agua que necesitamos para el consumo humano, y agua potable que pueda usarse en la cocción de los alimentos si fuese el caso. Todo eso debe estar previsto en nuestro plan. Y este es el momento, viendo la tragedia que ocurre en la casa del vecino, en los vecinos del norte, donde hay una situación, de que aprovechemos la ocasión para pasar revista a nuestros planes, a nuestros planes de contingencia, y cómo hemos previsto nosotros la disposición de esos insumos que necesitamos para garantizar la salud de nuestra familia, de nuestra población, en caso de la emergencia que se pueda presentar. El caso de poner en marcha activado, entrenado, funcionando la instancia de gestión de riesgo local, la toma el organismo que debe empoderarse de garantizar el apoyo a cada comunidad para que los planes de contingencia, el fortalecimiento de capacidades,
los trabajos para reducir vulnerabilidad y aumentar la resiliencia en cada una de las comunidades se haga de manera adecuada con los equipamientos necesarios en cada lugar. Ese organismo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que está bajo la tutela de la alcaldía de cada municipio y que se llama Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta, donde están representadas las autoridades de salud que tienen que monitorear los planes y los programas de salud que tienen que funcionar en la emergencia, donde está el proveedor de agua potable, sea INAPA, sea UNACORA o sea la CAS, que tiene que verificar que el sistema de agua potable se preserve, que no se lo lleve el río cuando se vaya el aproche, que no se pierda el agua potable que está en los tinacos, porque el plan de contingencia dice que hay que cerrar la llave del tinaco cuando hay riesgo de inundaciones, la llave del tanque de agua de la comunidad, de tal manera que una vez pasa la inundación, si no se han roto las tuberías, o aún si se han roto las tuberías, tenemos en los tanques con miles de galones de agua potable garantizados, y la autoridad de agua potable puede racionalizar el uso y evitar que se desperdicie porque se rompió tal o cual tubería. O sea, esa autoridad, ese Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta, que por error muchas veces la gente dice COE, no es el COE, es el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta. El COE en cada municipio es el componente que atiende la emergencia en ese comité. Ese comité municipal trabaja todo ese tema de la vulnerabilidad, el tema de fortalecer las capacidades, el tema de incorporar tomadores de decisión para que podamos de manera proactiva funcionar reduciendo los riesgos y previendo que ocurran graves amenazas. Para esos fines, queridos amigos, es necesario que cada comunidad se empodere, juegue el rol importante conjuntamente con el gobierno local para que en cada comunidad pueda desarrollarse una red comunitaria con capacidades y empoderadas que funcione adecuadamente. Y que debe prestar especial atención a las poblaciones migrantes que llegan a la comunidad en esos días, que no conoce el plan, para que conozcan las rutas de evacuación, para que conozcan el plan, dónde están los riesgos, cuáles son las vulnerabilidades y puedan actuar con pericia y expertise cuando se ocasione o se presente el evento. Porque ya es de todos conocidos que la población migrante que está en un territorio, si no conoce el plan, si no conoce los riesgos, termina ser la que paga el precio mayor, porque los miembros de la población migrante es la que aporta a los heridos o las víctimas fatales, solamente por no tener el conocimiento que tienen los pobladores locales de lo que así ocurre. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos de la Utopía, seguimos con ustedes en esta reflexión y refrescamiento de qué hacer ahora
precisamente que estamos viendo cómo las tormentas y las inundaciones y los vientos afectan otros territorios, la casa del vecino del norte, ¿qué hacer nosotros para prepararnos mejor, para revisar nuestros planes, para coordinar con nuestros actores claves lo que es imprescindible hacer a fin de evitar pagar con la vida de nuestra gente o con afectaciones los efectos de la actividad inadecuada, de la actividad que no se apropia de una comunidad preparada y empoderada? Veíamos el tema en el segmento anterior del riesgo que tiene acá y en todas partes del mundo, porque debemos decirle, a veces vemos acá que el problema es que hay migración acá, pero resulta que no hay una sola ciudad del mundo, donde no haya una población migrante. Siempre hay una población que se mueve de un sitio donde cree que no tiene oportunidades al lugar a donde pretende o se presenta la posibilidad de mejores oportunidades. A veces no es cierto, puede ser un espejismo, puede ser que la imagen del desarrollo o la imagen que se vende es que la cosa está mejor allí. Entonces la gente tiende a irse a veces de manera interna en un pueblo de una comunidad a otra, o de la zona rural a la zona suburbana, o de la zona de un pueblo más lejano a la metrópoli más cercana. Pero ese flujo migratorio genera un inventario, una cantidad de personas que tienden a afectar, a ser los más afectados cuando se presenta la amenaza. Porque, como hemos dicho, todos ya tenemos un conocimiento del territorio donde vivimos, dónde se presenta la amenaza, cuáles son los riesgos, cuál es el principal problema que tenemos en la zona, pero la población que llega migrante, que es probable tenga una semana o que acabó de llegar anoche o que tiene un tiempo pero aislada del resto de la comunidad y no tiene el conocimiento de los planes de contingencia ni la preparación que ha recibido la comunidad, esa comunidad tiende a ser la más afectada porque no conoce. Y esa comunidad vulnerable debe ser incorporada de manera especial en nuestros planes, porque a fin de cuentas, cuando hay víctimas fatales o fallece gente o hay afectaciones, no importa quién pone las víctimas son de nuestra comunidad. En las estadísticas aparecen personas afectadas o fallecidas y debemos prestar atención para que todos los migrantes que estén en el territorio conozcan los planes de contingencia, sean parte de ese entrenamiento de las rutas de evacuaciones y sean considerados como parte de las personas que tienen que ser evacuadas, atenciones que tienen que ser servidas con temas de alimentación, con temas de agua potable, con temas de asegurar el techo, porque esa es una norma aplicable en el mundo entero y en muchas ciudades del mundo. Hay personas de nuestro país, hay personas dominicanas afectadas por eventos similares. Es muy probable que en las inundaciones que se están dando en estos momentos en el sur y el este de Estados Unidos, muchas familias dominicanas estén dentro de esas poblaciones vulnerables que tienen mayor nivel de afectación, porque las características de la diáspora, la característica sobre todo de los inmigrantes, los más nuevos en llegar, se caracterizan por ser los que están en el terreno más vulnerable o en las ubicaciones más inadecuadas o expuestos porque al no tener el conocimiento de los planes,
de contingencia y de las prioridades que hay que hacer para atender las amenazas en cada momento, nos exponemos a ser las víctimas en esas circunstancias. Entonces es imprescindible que entendamos que la figura del inmigrante tiene que ser parte importante en esa configuración del plan de contingencia que hay, y en nuestro país que hay inmigrantes, muchos inmigrantes haitianos, muchos inmigrantes venezolanos, muchos inmigrantes de otras nacionalidades que tienen que ser incorporados de una manera efectiva y práctica en todos nuestros planes para reducir la ocurrencia de afectaciones. El tema de las epidemias en salud, hemos visto los riesgos que hay con salud que tienen que ser considerados, los riesgos que hay con el tema de los vientos que pueden desprender planchas de zinc y generar afectaciones, el tema de garantizar la preservación de los útiles escolares y documentos personales, en primer lugar para garantizar la continuidad del proceso educativo y segundo para poder hacer las reclamaciones si fuese necesario con los documentos personales o con los documentos de seguro o cualquier documento que sea importante que haya que preservar. Nuestras características en la República Dominicana son especialmente predecibles. Ha habido mucho trabajo y mucho entrenamiento en las comunidades para evitar el tema más recurrente que son las inundaciones. Pero además de haber mucho conocimiento, hay una falta grave de nosotros los ciudadanos y de las autoridades competentes al permitirle la ubicación en zonas de altos riesgos, sobre todo zonas que están debajo de los puentes, zonas que están a orillas de los ríos que conocemos de sus crecidas, y una práctica que hemos visto que no hay forma que se supere, que es de tratar de aprovechar el techo que genera el puente o la cañada o el aproche de un puente para que alguien improvise ahí una vivienda que le permite guarecerse aparentemente de las inclemencias del tiempo, pero que al mismo tiempo les expone de una manera grave, extremadamente grave, al tema de las inundaciones o al tema de la contaminación que se puede generar tanto por el manejo de desechos sólidos de la familia que está ahí o de las familias que están en esas condiciones, como de los efectos del agua contaminada que viene en el puente. Queremos hacer un llamado especial a los gobiernos locales de todo nuestro país de la importancia de prestar atención a revisar ahora que no hay la inundación, ahora antes que vengan las lluvias que van a venir en la vaguada que amenaza atacarnos a nosotros todo este fin de semana, pero que al mismo tiempo, aunque esa agua no genere las inundaciones, que nos permita hacer la revisión del plan y actuar en consecuencia de todas las familias ubicadas en las zonas vulnerables, a orillas de arroyos y cañadas o de ríos, que cada año ven perder sus útiles escolares, ven perder sus enseres personales, o ven perder o mantener en situaciones de inequidad todo el tema de la salud en la familia. Tenemos una gran oportunidad ahora para avanzar en la preparación. Todos, la autoridad local, los gobiernos locales tienen la responsabilidad de, apoyándose en la ley de ordenamiento territorial y además en la práctica, para garantizar
que no tengamos víctimas y afectaciones en la próxima ocasión que baje el río afectando nuestra comunidad. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, vamos a ver unas consideraciones finales en esta entrega de cosas que podemos o debemos hacer hoy. Y como conversábamos en el segmento anterior de la importancia del gobierno local, vamos a compartir algunas sugerencias para los alcaldes que nos están viendo, le están dando seguimiento a este tema, de cosas que podrían ayudarlo a tener una gestión exitosa del territorio, independientemente del nivel de vulnerabilidad que tengamos, que pueden ser variables, aunque hay cosas que se repiten en todos los municipios de nuestro país. En primer lugar es garantizar una convocatoria del Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta, donde el alcalde le pida a cada institución un reporte, o sea, un reporte a salud pública de cuál es la situación, cómo están los servicios de salud, qué prioridades, qué necesidades hay, el monitoreo de las comunidades, esos promotores de salud que generalmente trabajan en cada territorio, que es clave que estén incorporados conjuntamente con las juntas de vecinos, con las iglesias, con las escuelas, para dar seguimiento a los elementos de riesgos que se pueden presentar y a citar cuáles podrían ser. Cuando se presentan brotes de dengue, sabemos ya de antemano dónde se presentan y por qué. Hay que activar esos equipos de salud para eliminar los criaderos inmediatamente pasan las lluvias, de tal manera de que en el territorio no tengamos los criaderos que generan los mosquitos en exceso y que provocan entonces el riesgo del dengue. Que podamos garantizar con salud un mecanismo de garantizar si los albergues tienen que ser activados, que sean higienizados previamente los albergues, identificados, señalizados, que las rutas de evacuación sean puestas en marcha hacia esos albergues y que se pueda ejercitar a qué personas se mueven primero y en qué momento, y que el kit del albergue, que debe tener la provisión de agua potable para 2 o 3 días en el albergue, que debe tener los temas de higiene garantizados en el albergue, diferenciados, deben haber áreas en el albergue para damas, áreas en el albergue para caballeros, que los niños deben estar generalmente en el sector donde estén las damas para que los niños puedan ser protegidos y adecuadamente, que el albergue debe tener un mecanismo de seguridad y que establece el mismo plan, establece quiénes son los responsables de seguridad en el equipo masculino y quiénes del equipo femenino, cuáles son las reglas de uso de ese albergue, a qué hora se cierra la puerta del albergue, que no es un tema de que la gente puede estar entrando y saliendo, sino hay ciertas limitaciones, las autoridades competentes, qué rol tienen que hacer para garantizar que se respeten las normas en el albergue, consensuadas de común acuerdo con los miembros del albergue, de la comunidad,
el suministro de alimentos del albergue, quién va a garantizar, cómo se va a garantizar. En muchas ocasiones vemos en el albergue que recibe las provisiones de comedores económicos, un aporte que puede ser importante, o los aportes de el plan social que da alimentos crudos y que son cocidos por equipos determinados en el albergue, manejando cómo ese suministro de alimentos se da respetando ciertas reglas para evitar la discriminación o para evitar el maltrato, como personas que tienen mucha vulnerabilidad son asistidas por otros, sea por edad o sea por algún impedimento. ¿Cómo podemos garantizar que en ese proceso de evacuación las personas que tienen algún tipo de discapacidad, personas no videntes, personas con dificultades auditivas, personas con dificultades motoras, necesitan un apoyo especial? Generalmente en el kit del albergue hay un megáfono mediante el cual se avisa a todo el mundo que tiene que evacuar, que tiene que evacuar porque llegó la hora de evacuar. Pero si hay personas que no oyen, usted no puede contar que esa persona le va a escuchar. Tiene que haber personas responsables dentro de ese equipo de evacuación del plan de contingencia que tienen que tener inventariado a cada una de esas personas con discapacidad, de tal manera que el que no oye, hay una persona que va a entrar a su casa a buscarlo y a llevarlo al sitio que corresponde, porque él no va a poder salir solo. O sea, hay un no vidente. Usted no puede pensar que esa persona no vidente en el marco de esa emergencia nocturna o diurna va a conocer la ruta. Tiene que haber ya una persona identificada que tiene que ir a buscarle y encaminarle. O sea, la preparación que haya en la comunidad nos va a ayudar a evitar sorpresas. Porque no es que después que el incendio pasó o después que el río pasó, es que no vamos a... ¿Dónde está fulano que no está aquí? O sea, si fulano tiene una limitación motora, auditiva o visual, necesita tener un tratamiento especial por el equipo responsable de hacer la evacuación. Y eso es un tema que es ahora que tenemos que garantizar que eso esté previsto en el plan, que las personas estén entrenadas y que hagamos el ejercicio ahora que precisamente no hay una emergencia, que podamos hacer ese ejercicio, ese simulacro para saber, ok, en 3 minutos hay que estar desde la zona donde vivimos hacia la zona donde está el albergue, porque a los 5 minutos llegó el río. Entonces, ¿cómo hacemos ese ejercicio? ¿Quién es que se va a encargar de buscar a fulano y subirlo por esos escalones que son difíciles? En caso de que haya una persona herida o afectada, que puede darse por los cristales o porque una plancha de zinc, por cualquier elemento, en el marco de la emergencia, es probable que sea difícil que la unidad del 911 pueda llegar. No hay forma, porque los árboles que están en el camino, porque las inundaciones van a impedir que se llegue, o sencillamente porque no hay la posibilidad de ningún tipo. Entonces tenemos que tener gente entrenados en primeros auxilios, con el botiquín de primeros auxilios, con las herramientas para poder hacer la cura efectiva de esa persona que está siendo desplazada desde su hogar hacia el albergue, para que en el momento oportuno, ya con la persona estabilizada, curada en la herida de emergencia, que su vida no corre peligro, podamos llevarla al centro de salud correspondiente para hacer la aplicación de las medidas correctivas necesarias. Es ahora que tenemos que revisar si eso está en el plan o no. Es ahora que tenemos que garantizar si hay el conocimiento y dónde está la persona, si está la camilla que se requiere ahí en esa comunidad. Porque lo ideal es que tengamos en esa comunidad, probablemente es una enfermera que vive ahí, a la persona que encargamos de los primeros auxilios, del equipo de primeros auxilios, conjuntamente con alguien de los bomberos que vive en la comunidad, con alguien de la Defensa Civil y alguien de la Cruz Roja.
los que van a conformar ese equipo, pero no hay que esperar que venga desde afuera el apoyo, sino que el apoyo estará en el lugar con las capacidades y los recursos necesarios para poder intervenir adecuadamente. Qué bueno que podemos ver ahora la emergencia en la casa del vecino para que nosotros tengamos tiempo de revisar nuestros planes, hacer la validación de los conocimientos que tenemos o hacer el entrenamiento que sea requerido para que el día que nos toque podamos actuar con la debida pericia, con el conocimiento necesario que nos va a ayudar a preservar la vida de nuestra gente. También es importante que en la autoridad del agua potable, digamos INAPA, pero puede ser cualquiera de las CORA, la autoridad de agua potable de su comunidad, el responsable esté sentado ahí en ese comité municipal de prevención, mitigación y respuesta, y él le dé seguimiento con las instancias correspondientes para que haya el conocimiento en cada una de esas redes comunitarias, en cada comunidad, en cada junta de vecinos, haya gente con el entrenamiento en el manejo de agua potable, con que pueda cómo almacenar el agua potable para evitar que se propaguen las epidemias o para evitar las afectaciones gastrointestinales, o cómo potabilizar el agua en caso de que no tenga la disposición del agua por las tuberías correspondientes y con la calidad necesaria. Ese entrenamiento no podemos dejarlo para después que se presente la emergencia en el hospital, donde tengamos decenas de pacientes afectados o por dengue o por leptospirosis o por sencillamente enfermedades gastrointestinales o por infecciones. No es posible que dejemos ese momento para entonces comenzar a ver cómo resolvemos. Es mucho más efectivo si ahora que no tenemos la emergencia, pasamos revista al plan y todos los miembros de la comunidad se incorporan, incorporando a todo aquel que tenga algún recurso o alguna capacidad necesaria para el bienestar colectivo al funcionamiento del plan de contingencia del municipio o del sector, garantizándonos un correcto desempeño ante la emergencia que tenemos por delante. Esperamos que estas reflexiones, queridos amigos, que nos han llevado a revisar qué debemos hacer hoy, ahora, antes de que llegue la emergencia, antes de que tengamos el golpeo de la amenaza, antes de que nuestra vulnerabilidad colapse, ¿qué debemos hacer hoy para conservar nuestra salud, nuestro bienestar y evitar los riesgos que afectan o podrían afectar el desarrollo sostenible que todos deseamos? Esperamos que sea de utilidad para todos y cada uno de ustedes. Hasta la próxima semana, donde nos veremos, esperamos vernos aquí por estos mismos canales y a esta misma hora con todos ustedes, queridos amigos. Hasta la próxima.